Tú estás vivo y tienes hemofilia severa. Hemofilia severa, correcto. Ok, mala mía, pero es que yo tenía entendido, y qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás vivo, que alguien con hemofilia severa, las probabilidades de vida eran bien bajas. Y mala mía, pero tú eres adulto, ¿cuántos años tú tienes? 37. ¿Y desde cuándo? 36. Y- No, vamos a ir a... tranquilo, 36. 36. ¡Corte! No, me puse 36. uno de más, me puse uno de más. Corte, no. 36. Chico, tranquilo. Ok, te pregunto, ¿cómo, o sea, y desde hace cuánto tiempo hay cura o tratamiento? No es cura, ¿verdad? Es un tratamiento para que tú tengas una vida como diabético, que puede vivir toda una vida, siempre y cuando presumo que te cuides y tomas tus medicamentos, una vida normal. Claro. Sí, lamentablemente en el pasado el padecer de hemofilia era una sentencia de muerte, básicamente. La expectativa de vida en aquel entonces, los pacientes no llegaban a los 20 años y era por eso mismo, por la limitación en tratamiento y en medicamentos. Hoy día, gracias a la ciencia, a la medicina y a los avances, pues tenemos muchas opciones de tratamiento y básicamente la expectativa de vida ahora mismo es similar a la de cualquier persona. Obviamente hay que llevar unos tratamientos y unos cuidados, pero con el medicamento no hay ningún problema. Ok, y perdóname, pero ¿cómo tu vida cambia versus una vida tradicional? O sea, ¿cómo la vida de una persona con hemofilia severa, por ejemplo, tú te acuestas a dormir y te levantas, ¿cuál es la diferencia tuya y mía o cualquier ser humano? Bueno, hay que mencionar que la hemofilia básicamente cuando tienes hemofilia moderada o severa, los sangrados de manera interna se producen de manera interna específicamente en los músculos y las articulaciones. Pueden ser espontáneos. O sea, yo me puedo acostar en O sea, una tú puedes empezar posición. a sangrar ahora mismo. Sí, yo ¿Y puedo. yo voy a ver la sangre o eso no se ve? No, estos procesos De se interno. realizan de manera interna. O sea que tú puedes estar dando una presentación, una charla y de repente te dio un sangrado interno y ¿qué síntomas te dan? Pues los síntomas básicamente se siente como un hormigueo, rigidez y limitación de la articulación o el área afectada, dolor, mucho dolor, el dolor crónico. En el caso ya de que haya alguna herida abierta, pues el sangrado es más prolongado. También los sangrados nasales son bien comunes y en el caso de las mujeres, pues son unos sangrados bien profusos y abundantes cuando están en su periodo. Wow. ¿Cuál es la diferencia de tu vida y la vida de una persona tradicional? ¿Haces ejercicios, deportes, etcétera? Llevo una vida básicamente normal. Lo que pasa es que necesito un factor de coagulación que básicamente es el reemplazo de la proteína que le hace falta a mi sangre para poder coagular. Las terapias de reemplazo que existen hoy día básicamente se consisten en infundir el medicamento básicamente que contiene la proteína faltante en la sangre. Este tratamiento se infunde de manera intravenosa y hoy día con los avances médicos también hay medicamentos subcutáneos. Y básicamente, nada, mi día comienza infundiéndome el medicamento. En mi caso estoy en un proceso profiláctico que lo hago de manera preventiva una vez en semana. Jueves Santo fue el día de la hemofilia, ¿no? A Sí. nivel mundial. Sí, 17 de abril. Así que estamos el mes de, ¿verdad? Que conmemora y que recuerda la hemofilia y los avances médicos que han logrado, lo estamos haciendo en mayo. La pregunta hoy sería, si tú fueras a describirle a un estudiante de tercer, cuarto grado, ¿cómo le dices qué es hemofilia? Pues básicamente que mi sangre, a diferencia de la sangre de cualquier otra persona, le hace falta una proteína, un ingrediente para que la sangre coagule de manera regular. Para que si hay algún sangrado, una cortadura, una herida abierta, yo voy a sangrar, o un paciente con una condición de sangrado de hemofilia va a sangrar por un tiempo más prolongado. Hay una perspectiva de que el paciente con hemofilia se corta y se va a desangrar al momento. No, los pacientes van a sangrar por tiempo más prolongado porque a la sangre le falta esa proteína para poder crear el coágulo y sellar la herida. ¿Y la diferencia entre la A y la B cuál es? La hemofilia A es la deficiencia del factor 8 y la hemofilia B es la deficiencia del factor 9 en la sangre. Okay. Existen 13 factores de coagulación, 14 incluyendo el... O sea, que hay 13 cosas que deciden si tu cuerpo coagula o no. Y si falla la 8 o la 9, sí, pues es A o B. A o B, exacto. Ok, es que es parecido entonces a la diabetes en sentido 1 y 2, que hay una diferencia entre la forma en la que trabaja la insulina. Y pues digo esto para que se entienda más fácilmente, Claro. ¿no? Ok, y te pregunto, ¿cuánta gente tiene hemofilia?
Bueno, a nivel mundial se estima que 800,000 pacientes. En Puerto Rico entendemos que tenemos entre 250 a 300 pacientes entre hemofilia A y hemofilia B. ¿Ok? ¿Y cómo alguien se entera que tiene hemofilia? Puede pasar de muchas maneras. Lo idóneo es que se haga una detección temprana a través de unas pruebas estandarizadas de coagulación donde se identifica cuál es la Eso tiene que proteína. tener algún síntoma, porque yo no voy a chequear. Claro, sí. De presentar algún síntoma, generalmente en la niñez, básicamente cuando los pacientes están empezando a gatear y dando sus primeros pasos, pues con los golpes, los cantazos, pues surgen los hematomas recurrentes, a veces son hasta espontáneos. Si hay una cortadura, entonces una herida abierta va a sangrar por tiempo más prolongado. En los pacientes que son en casos leves, porque la hemofilia se divide entre leve, moderada o severa, en el caso leve, pues a lo mejor pasaron su infancia y su adolescencia sin ningún tipo de complicación, pero ya lamentablemente durante un proceso quirúrgico, un procedimiento dental, va entonces a reflejarse sangrado pues, prolongado y entonces ahí hay que actuar. Ya una vez hay los síntomas. Es que imagino, el dentista de repente se da cuenta, empieza a sangrar y sangrar y sangrar y dice, ¿pero qué está pasando? Nosotros como organización recibimos llamadas casi semanal, mensual, de pacientes que en pleno cirugía, procedimientos quirúrgicos o procedimientos dentales, hay una complicación y se enteran ya de adultos que padecen de la condición. Wow. Así que lo No me idóneo, imagino eso. lo idóneo sería que se identifique, hay una manera de identificarlos al nacer, Claro. pero no es la realidad. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues existe una terapia de reemplazo que consiste en infundir el factor recombinante para, básicamente, ese medicamento contiene la proteína que le hace falta a la sangre. En el caso Y el cuerpo la asimila. Sí. Y la asimila bien. Claro. O sea, que lo que me estabas hablando ahorita de la Es infusión, esa infusión es exactamente lo que logra que tú tengas una vida totalmente normal. Exacto. Y como es hereditario, o sea, ¿quién lo transmite? Porque yo presumo que, o sea, pues entonces tú piensas tener hijos, ¿no? Es un factor que tomas en consideración. La hemofilia va ligada al cromosoma X, por ende, la madre es la que porta el gen y lo transmite a sus hijos. So, es una decisión que, pues, tú no tienes que preocuparte, tienes que preocuparte. Es en mi pareja, básicamente. ¿Conoces parejas de personas con hemofilia? Sí. Ok, ¿y cómo, y cómo hacen? Sí, a veces, o sea, tenemos registrados en nuestra organización familias completas que padecen de hemofilia o de cualquier Porque otro hereditario, tipo de seguro. sangre. Sí. Entiendo, wow. Inclusive ¿Y están cuál es la concentrados. probabilidad de que tiene que haberse conocido un club de personas con hemofilia? Porque ¿cuál es la posibilidad de que viendo tan poquitas personas, dos personas con hemofilia se enamoren? el club de personas, wow. O sea, Yéndonos por esa línea, también es bien importante mencionar que la hemofilia puede ser una mutación genética, o sea, puede que no haya historial familiar y a esta persona le tocó, como es mi caso. Y también hay familias, en la asociación tenemos reportado familias completas de que los primos, los tíos, el abuelo, todos básicamente la padecen. en la Biblia hay un milagro que ocurrió con una persona que tenía flujo de sangre continuo y nunca se sabe exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Y se planteaba si era hemofilia o no. Es un debate teológico, por si acaso, no lo digo por ti. Y me parece tan interesante ver cómo hoy día hay un tratamiento básicamente que ¿verdad? Te pones una infusión y con eso básicamente puedes tener una vida totalmente normal y común. Aquella señora estaba hacía 12 años sangrando continuamente sin parar, según la Biblia, ¿no? No sé cómo funcionó su sistema. Pero, ¿sabes de lo que estoy hablando? No. Hay un milagro de una mujer que toca el manto de Jesús en la Biblia. Okay. Y ella tenía un sangrado permanente. Entonces se cuestiona cómo esta mujer que está sangrando toca, porque en aquellos tiempos se planteaba que quien sangraba no estaba inmundo por un día, ¿no? Yeah. Cuando tú sangrabas no debería tocarse a una persona. Y esta persona va y toca el manto de Jesús y recibe el milagro de que para su sangrado. Y el maestro dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y entonces, y él sabía quién le había tocado, ¿no? Y todo. Y parte de la pregunta siempre se ha sido si esa persona tenía hemofilia. Y eso es, ¿verdad?, un debate teológico de si Jesús o los discípulos tenían las mismas preconcepciones de la sociedad de aquel entonces de que el sangrado continuo era un asunto de pecado. Nada, en fin, y es como los tiempos
hoy día pues es un tratamiento con una proteína y resuelto el problema. Claro. Así que la vida, ¿no?, nos lleva a entender cosas médicas que antes eran milagrosas y hoy día básicamente son científicas. Así que probablemente, de nuevo, tú tienes una vida totalmente normal, puedes jugar baloncesto, pelota. Hay que tener sus cuidados, pero sí, tenemos pacientes en la organización que practican pelota, baloncesto, natación, etcétera. Y obviamente si tuvieran algún tipo de cortadura, ¿tienen más sangrado o al tener esta infusión ya con eso resuelven? Dependiendo la dosis y el tratamiento en el que estén. Por eso es bien importante que haya esta comunicación entre el hematólogo y el paciente, porque la dosis básicamente y el tratamiento, el medicamento se va a determinar dependiendo el estilo de vida de la persona y la actividad física que realice el paciente. Y la Asociación de Hemofilia, pues básicamente tiene todos estos contactos, toda esta información, yo lo único que tengo que hacer es pertenecer a la organización básicamente y formar parte y estar activo en la Asociación de Hemofilia, que básicamente es lo que tú vienes a hablar. Sí, soy el director ejecutivo de la Asociación Puertorriqueña de Hemofilia y Condiciones de Sangrado. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la educación. Llevamos a cabo durante todo el año actividades educativas y de confraternización para unir a las familias y empoderarlas, porque no hay nada, por más clichoso que suene, pero la educación es clave y nada mejor que el paciente se eduque, se empodere y sepan cómo manejar cualquier emergencia o manejar los sangrados en cualquier situación. Y probablemente el paciente es quien más puede orientar al médico o al mismo paramédico, al mismo maestro, mismos trabajadores sociales. Ese es nuestro día a día. Hace falta que, correcto, que el estudiante o en este caso, ¿verdad?, el niño, el joven, sea quien probablemente pueda educar a los demás. Mira, yo tengo esta condición, tienes que tratarme así, 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 porque, ¿verdad?, obviamente tiene una condición particular en sangrado. En síntesis es comunicarse y ser parte de la organización. Claro. ¿Qué hay que hacer precisamente para poder ser parte de la Asociación de Hemofilia? Pues nos pueden seguir en las redes sociales como Hemofilia PR, también en nuestra página web hemofiliapr.org. Básicamente un mensajito, nosotros entonces los contactamos, solicitamos la información para añadirlo a la base de datos y básicamente los mantenemos al tanto de los próximos eventos. Nosotros los servicios que ofrecemos son completamente libres de costos para los pacientes. Inclusive al momento de registrarlo le enviamos por correo un brazalete médico porque entendemos que es sumamente importante que estén identificados en caso de una emergencia, un accidente, etc. Y qué importante formar parte de estas organizaciones. Yo sé que esto suena bien cursi, pero la cantidad de información que manejan es imposible. Hoy día hay tanta información y tanta desinformación en redes que uno tiene que buscar, ¿verdad?, ser parte de este tipo de organizaciones para poder tener la información exacta de cómo puedes preservar tu vida y hacerlo correctamente. Y suena bien clichoso como mencionamos, ¿no? Y suena bien cursi, pero ese cheesiness es bien importante porque es demasiada desinformación. Tú entras a las redes sociales y todo el mundo es experto en médico, todo el mundo es experto en medicina, todo el mundo es experto en todo. Y hay barbaridades, desgraciadamente. Así que hace falta uno estar en los lugares porque hay muchos avances ocurriendo. Cuáles sí son buenos para ti, cuáles no son buenos para ti. Estoy seguro que la Asociación de Hemofilia va a tener la información para ti. Gracias. Claro, y si no la tenemos en el momento, los conectamos con cualquier proveedor. Básicamente nosotros hay unos pilares de la organización tiene unos pilares y son básicamente educación, concientización y esfuerzos de defensa y abogacía, pero más allá de todo eso se resume a hacer una red de apoyo para las familias. Anthony Yanes Rodríguez. Sí. Gracias. Gracias a ti, gracias por la oportunidad.